Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, Raúl Molina, para conversar qué es lo que sigue y los motivos de su renuncia. Buenas tardes, Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que sigue? Es una alta incertidumbre, ¿no? O sea, estamos metidos en una situación de estancamiento del proceso que arrancó a comienzos de diciembre y se extendió todo enero. Creo que el departamento de Puno es un símbolo de esa situación de empate técnico que está habiendo, porque en las últimas semanas en ningún momento han cesado las movilizaciones en Puno, pero entraron en una especie de statu quo donde se chambeaba hasta las 9 de la mañana, de ahí se cerraba el tránsito en las ciudades y se volvía a arrancar a las 5 o 6 de la tarde. El gobierno anunció este comando político-militar dándole la preeminencia a la Fuerza Armada sobre la policía, pero no han logrado desbloquear las vías. Han desbloqueado algunos tramos secundarios, pero la interoceánica, ayer lo verifiqué, no se ha desbloqueado en ningún momento. En ningún momento ha tenido tránsito libre. Y el Estado, el Estado de Derecho al que aludió el ministro de Defensa durante el reportaje que recién han pasado, no se ha logrado instalar. El poder está en manos de la población. Pero lo más terrible es que los poderes públicos en Lima creo que están en una actitud como si el conflicto se hubiera semi-resuelto. Y que vamos a esperar unos días y se van a terminar cansando y hasta podríamos intentar quedarnos hasta el 2026. En la última reunión que el Partido Morado tuvo con la presidenta, dentro de las reuniones que ha tenido con partidos, ellos mencionaron que la presidenta dio a entender que ya no era un gobierno de transición. Entonces es un poco sorprendente que ella empieza jurando hasta el 26, después claramente asume que es un gobierno de transición y ahorita estaría pensando en la posibilidad que de repente no, si el Congreso decide que no. Y eso es la antítesis de la democracia, creo, Paola, porque la democracia es oír a la gente y tratar de encontrar salidas que interpreten las distintas posiciones que componen una sociedad. Y es obvio que tenemos un departamento donde viven más de 1 millón de peruanos, con todas las singularidades que tiene el departamento de Puno, donde hoy día no hay Estado. El poder está en la práctica, en la población. Hemos visto cómo los han mojado a los policías y los han llenado de espuma en carnaval. Yo creo que eso no es un juego. Lo que han querido hacer es dar un mensaje. Nosotros tenemos poder sobre la Policía Nacional como instrumento de mantenimiento del orden público, y la Policía Nacional lo único que ha hecho es taparse la espuma. Yo creo que ese es un mensaje muy claro de lo que está sucediendo en el Perú, con unos poderes públicos que en realidad no son poderes sobre casi nadie, pero que están jugando a la fantasía que gobiernan el Estado, y eso, en términos de futuro social, creo que es muy, muy preocupante. Además, no se ha leído desde Lima un hecho histórico, digamos, el cual los puneños decidieron que no haya festividad de la Virgen de la Candelaria, y la única respuesta desde, digamos, Lima ha sido decir: perdieron 230 millones de soles. ¿Cómo así en Puno se decide esto y qué implica para que ellos mismos hayan dicho no hay fiesta? ¿Cómo se podría leer eso desde acá? ¿Cómo debería leerse? Y no ha sido leído así, sino ponerle precio a algo que para ellos no tiene precio. Solo medido en términos de pérdida económica, ¿no? Y todo el que conoce Puno sabe lo simbólico y relevante que es para ellos la fiesta de la Candelaria y Claro, hay sentimientos encontrados respecto a quienes organizan la fiesta y muchos dicen que es un puro negocio, pero la gente vive la Candelaria, sobre todo todas las semanas previas, cómo se preparan las comunidades para ir a la Semana Central en la ciudad de Puno. Hay fiesta en las comunidades, preparan sus coreografías, preparan sus bailes, y hay un día que es más paseo de las comunidades que de estos conjuntos más comerciales que suelen exhibirse como expresión de la Candelaria, y todo eso, renunciar para las comunidades ha sido muy importante. Eso muestra lo relevante que está siendo para la sociedad puneña esta
protesta, esta indignación expresada socialmente respecto al abandono histórico, al olvido que la sociedad y el Estado peruano han tenido por Puno. O sea, yo siempre digo que Puno es el mejor símbolo de la exclusión, es un departamento muy singular, es un departamento que forma parte de lo peruano, pero que es una expresión clara de la enorme diversidad que tiene el Perú. Dentro de Puno es una sociedad que es aymara en una parte, es quechua en otra parte, es mestiza en otra parte, sobre todo en las ciudades mayores, y hay ese intercambio, ese diálogo cotidiano entre lo quechua, lo aymara y lo mestizo. Es un departamento donde hay mucha población excluida que ha sido desde la pobreza empujada hacia las actividades ilegales, y hay un departamento donde el grueso de la población vive de un set muy variado de actividades ilegales, es Puno. Eso es una expresión que no hemos sabido incorporar a ese más de 1 millón de peruanos a la economía formal, a la sociedad peruana, y los hemos empujado a las actividades ilegales. Y ellos tienen una característica muy fuerte, son muy buenos comerciantes, tienen un olfato y una habilidad particular para el dinero. Como un amigo conversando ayer o anteayer me decía, tú a un puneño le dices, allá hay plata y va a ir, no importan los obstáculos que tenga que sobrepasar. Entonces, ellos se las han arreglado, han construido una economía a partir de las actividades ilegales, la minería, el tráfico, el contrabando, el tráfico de estupefacientes, el tráfico de ganado en pie, etc., etc. Y tienen habilidad para eso y se las han sabido arreglar sin que la sociedad y el Estado peruano hayan hecho mucho por ellos. O sea, hay proyectos históricos en Puno que no se hacen y no se hacen. Conversando también con una persona que está en el gobierno, ayer me decía, un shock de inversiones va a demorar. Y ojalá que hubiera un compromiso real de sacar adelante proyectos históricos como el Petar de Puno, el agua potable de Juliaca, la descontaminación del Ramis, la descontaminación de la bahía de Puno. Si hicieran eso, pero eso va a demorar. La gente en Puno necesita respuestas más claras, concretas y rápidas. ¿Qué se les puede dar? Pensemos cómo podemos ayudar a los agricultores y a los ganaderos que han sufrido sequía y sufren helada. Pero tiene que ser una forma muy concreta y una forma en que no haya que ponerse a conversar primero. El gobierno debería hacerlo. Entregar, por ejemplo, de repente un bono para ayudar a la gente del campo a sobrepasar la crisis, y me van a decir, no, con eso estamos cofinanciando la huelga. Creo que hay que hacer gestos que permitan que en algún momento se genere un espacio para discutir cuál es el futuro de desarrollo de Puno, pero no desde la perspectiva de Lima, no desde la perspectiva esa que tú dices, 250 millones de pérdida, desde la perspectiva de Puno, enmarcado en el sur andino. Creo que tiene que haber una discusión por fin en el Perú, cuáles son las expectativas de desarrollo de esas sociedades territoriales desde la mirada de ellos y no desde la mirada que les imponemos de Lima. Tenemos una carta del gobernador regional de Puno, Richard Janco, en el cual le señala a la presidenta Dina Boluarte que él directamente no puede reunirse físicamente con ella, pero le ha enviado una carta de 28 proyectos que necesita Puno y que espera que se aprueben. Y que involucra lo que acabas de decir, pero también conectividad, que involucra proyectos de alimentos de seguridad alimentaria. Irrigaciones, hay irrigaciones largamente esperadas. Sí, exacto. Son 28 proyectos que hasta hoy Richard Janco ya lo entregó esta carta esta semana, todavía no hay respuesta, es viernes, pero claro, necesitamos gestos. Y mientras desde Lima no se vea que Puno sí es un problema, porque ninguna autoridad del gobierno ha pasado desde del aeropuerto militar, desde que empezó la crisis. Yo he sido uno de ellos cuando estaba dentro del despacho presidencial, no pudimos salir del aeropuerto. A eso me refiero. Entonces, si es que no se ve esto el problema así, ¿qué va a pasar? Porque has estado tú en esas reuniones. ¿Cómo se ve a Puno y por qué finalmente te fuiste? Porque te diste cuenta que no había ese lado, la empatía. O sea, no había conciencia que hoy día el Poder Ejecutivo no está habilitado para convocar ningún diálogo, porque nadie va a querer sentarse a una mesa de diálogo convocada por el Ejecutivo, porque su ropa está manchada con la sangre de 60 peruanos a los que no le hemos dado una respuesta suficiente. Ayer se ha aprobado, entiendo, la lista de las personas que van a ser beneficiadas por este apoyo solidario,
Yo creo que el monto que se ha aprobado por deudo de persona fallecida o herida es un monto relevante. Según me han dicho, la gente no esperaba ese monto, pero resolvemos el problema de 90 familias. Claro. Que son, entiendo, las que componen la lista, y probablemente va a haber pedidos de incorporar a otras personas, pero eso no es una respuesta a la sociedad, es una respuesta a las familias, y celebro que se haya hecho. Pero el tema de responsabilidades sigue pendiente, y todo indica que la Fiscalía de la Nación no nos va a dar resultados céleres como se le ha pedido muchas veces. Entonces, tendría que haber otro tipo de respuesta, como una comisión independiente que hiciera una investigación, aunque sea cualitativa, pero rápida, que al menos, si no puede definir responsabilidades individuales, pueda ayudarnos a entender lo que significa como mensaje para nuestro país lo que nos ha pasado entre el 7 de diciembre y hoy día, y que incorporemos eso en nuestro aprendizaje como sociedad y comencemos a responder a esas demandas, comencemos a escuchar a los territorios para ofrecerles respuestas de desarrollo desde su perspectiva. Y en eso el Lima, el gobierno nacional, los poderes públicos, el Congreso, la Fiscalía y el Ejecutivo tienen que ofrecerles respuestas al país. Yo creo que todas las protestas sociales de estos meses, por más que me digan que estuvieron metidos grupos ideologizados, eso no invalida que es una clarinada de alerta. Poderes centrales de una vez reaccionen, que hay una demanda de inclusión que proviene de todo el país, sobre todo del sur andino, y mientras que no respondamos a eso, no vamos a ser una sociedad cohesionada. Y si no somos una sociedad cohesionada, nuestro techo de desarrollo tiene un límite. Dejemos de soñar con que con el capítulo económico de la Constitución vamos a crecer indefinidamente. Ya llegamos a nuestro techo inercial, y para seguir creciendo tenemos que ser otro tipo de sociedad mucho más cohesionada, con una mirada mucho más territorial, que incorpore las diferencias que son claves en el Perú. Y Puno es un claro símbolo, como en su momento lo fue Loreto, un territorio al que tratamos de darle mucha importancia cuando estuve como viceministro. Puno, Loreto son símbolos de la diversidad del país y nuestra incapacidad histórica a poder haber respondido a esa diversidad con respuestas que la gente interprete que mejoran realmente su vida. Una de las cosas, usted estuvo presente en una reunión que estuvo los gobernadores regionales presididos por Roel Sánchez, el gobernador de Arequipa, las universidades públicas y privadas, y pedían ir al Congreso, pedían respuestas a la presidenta, o renuncie la presidenta, o que el Congreso recorte las elecciones. Hace 2 semanas de esa reunión. Sí, desde el lunes el anterior. Y todavía no hay respuestas. Y tuvieron una reunión con la presidenta después de la reunión, o sea, una delegación fue a visitar a la presidenta y les plantearon el manifiesto que salió de la reunión, donde decía que ella lidere el pedido de la sociedad de un adelanto de elecciones, y si no, evalúe su renuncia. Y de las voces que tengo de lo que sucedió en esa reunión, salieron muy desilusionados porque no tuvieron ninguna respuesta concreta de la señora presidenta. Y creo que ella tiene que ser consciente que la calma relativa que hay ahora no significa que el problema se haya resuelto. Ya han dicho ustedes, en los medios ha salido ayer y antes de ayer, la gente en Puno está organizándose para volver a regresar a Lima los primeros días de marzo, y por más que solo sean los puneños, y por más que no sean manifestaciones multitudinarias, en democracia no se puede ignorar la voz de la gente. Y yo creo que está cometiendo un enorme error el Ejecutivo y el Congreso, pensando que ya pasaron piola. Y que como no han aprendido, no han aprobado el adelanto de elecciones y no ha habido una emergencia de protestas fuerte, eso no significa que no la vaya a haber. Mi pregunta todos los días es, ¿cómo vamos a sobrevivir los meses que vienen? Los meses. Y el Congreso y el Ejecutivo pretenden quedarse 3 años, que es lo que falta hasta el 26. No tiene ni pies ni cabeza. Necesitamos ofrecer una respuesta política al país, y creo que el Ejecutivo no está siendo consciente de eso y piensa que flotando de repente va a lograr sobrevivir, y creo que eso es una enorme falta de visión. La economía se va a seguir estancando como ya lo está haciendo, porque lo peor que puede haber para la economía es la incertidumbre. Y si hay una palabra hoy día en el Perú, es incertidumbre, porque hay 2 escenarios: calma o estallidos de violencia muy pronto. ¿Qué escenarios son esos cuando son extremos? Eso no es diseño de escenarios. Lo que está viendo es una alta incertidumbre que no permite imaginar
cuándo puede haber un rebrote de violencia, pero puede ser muy pronto. No se engañe, señora presidenta, no se engañe, presidente del Consejo de Ministros, no se engañe, presidente del Congreso, pensando que ya pasaron piola. Las respuestas políticas siguen pendientes y en algún momento las van a tener que dar. Más las retrasen, peor va a ser. Y el costo para ellos puede ser mucho más fuerte. Entonces, entendamos que el país le ha dado una clarinada de alerta a los poderes públicos. Entremos a una discusión seria y amplia, territorial, sobre qué reformas hay que hacer a este Estado, no solo en el diseño del Congreso, bicameralidad, no solo en las reglas electorales. ¿Qué replanteamiento vamos a hacer de la descentralización? Tenemos 20 años de descentralización, 24 gobiernos regionales que tienen mucho dinero, pero no tenemos ninguna claridad cuál es su rol. Son enormes instituciones y no tenemos claridad cuál va a ser su rol. Y una demostración de eso es que el gobernador de Puno tiene que mandar un oficio reclamando 20 y pico proyectos que son históricos para Puno, a ver si le contestan. Eso no es un gobierno regional. En ningún país del mundo el nivel intermedio es un nivel que lo único que hace es pedir una dádiva al gobierno nacional a ver si puede cumplir con su trabajo. Eso no es descentralización, tenemos que corregir eso, tenemos que trabajar también sobre los sistemas de gestión pública. El Estado está atado de manos para ejecutar los proyectos prontamente. La gente no entiende por qué hay proyectos de agua potable al 95% de ejecución que están parados porque hay un problema contractual. Eso es un tema de la ley de contrataciones, ese no es un tema constitucional. Mientras que no arreglemos esa ley, el Estado va a seguir con alto riesgo de paralizar su acción. El sistema de inversión pública necesita ajustes, no podemos tratar todos los proyectos por igual y me van a decir que se ha simplificado, pero lo que se ha simplificado sigue estando por encima de las capacidades de las municipalidades más pequeñas. No hemos encontrado un sistema para que ellas puedan hacer sus expedientes con calidad. ¿En qué momento decidió irse del gobierno? ¿En qué momento, cuando usted tuvo su última reunión, qué les dijo cuando se estaba yendo? O sea, la mirada más política que corresponde a los altos cargos de gobierno no está siendo puesta en juego. Y ese fue mi mayor reclamo. O sea, pedí gestos en varias ocasiones que no se dieron. Creo que hay mucho temor en los altos cargos del gobierno nacional. Probablemente ese temor tiene que ver con los sucesos que han pasado en Ayacucho, que han pasado en Andahuaylas, que han pasado en Juliaca. Temor a costos futuros que pueden tener algunas personas, pero yo creo que no han tenido claro que un gobierno de transición se propone objetivos muy concretos, además de solo garantizar elecciones. Parte de esos objetivos para mí eran conducir, liderar una discusión pública sobre cuál era la agenda de reformas que este país necesita y ponérsela al siguiente Congreso casi como condición de aprobación, porque a este Congreso no le vamos a sacar ninguna reforma seria. Esa debe ser tarea del siguiente Congreso y no importa quién sea, la sociedad peruana tiene que decirle: señores congresistas elegidos, ojalá en el 24, ustedes tienen una tarea, aprueben todas estas modificaciones constitucionales y legales para que este Estado sea viable, este Estado sea un Estado al servicio de la gente. Y creo que la presidenta nunca entendió ese papel de jefa de Estado. Creo que han pensado que prometiéndoles algunos proyectos a los gobernadores y a los alcaldes se podía generar una cooperación orgánica entre gobierno nacional, gobiernos regionales y locales. Creo que esa no es la agenda hoy día y además, si se hace dentro de las reglas vigentes, todos los proyectos son un desafío enorme para lograrse ejecutar. Yo en unos días con la presidenta habíamos tenido reunión con unos 8 o 9 gobernadores y con unos 100 alcaldes y tenía una lista así de gestiones a hacer en los ministerios para empujar todos los proyectos por la inoperancia del Estado. Y el presidente del Consejo de Ministros decía: yo ya me reuní con todos los gobernadores y les aseguré 1 o 2 proyectos a cada uno. La pregunta es: ¿ese es el camino para gobernar? O sea, convertirse en gestor de los intereses
de los gobernadores y los alcaldes porque los canales habituales de gestión pública no permiten que sus proyectos avancen y necesitan un representante en despacho ministerial, en despacho presidencial, necesitan un representante en la PCM que los ayude a gestionar sus proyectos, cuando eso debería hacerse dentro de los canales administrativos y hay que pasársela llamando al ministro de acá y al ministro de allá para que reciba a los alcaldes, para que le empuje su agua potable, su carretera o su irrigación. Ese no es el camino. Eso tiene que ser modificado para que fluya de forma natural y creo que no han entendido eso en el Ejecutivo, que hay que hacer algunas reformas estructurales en la gestión pública y discutir unas reformas más estructurales en el diseño del Estado, y la presidenta tenía la oportunidad en un gobierno corto de conducir esa discusión. Creo que no lo ha visto, no lo está viendo, tiene la oportunidad de verlo, ojalá que lo haga. Raúl Molina, ex viceministro de Gobernanza Territorial, estuvo en Nativa. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ti, Paola.